Vamos a abrir la palabra de Dios en Primero de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primero de Reyes, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así: sintiéndose próximo a la muerte, David dio a su hijo Salomón estas instrucciones: yo estoy a punto de morir, sé fuerte y pórtate con valor. Cuando David estaba a punto de morir, le dijo a Salomón: sigue el camino en la tierra, sé fuerte y sé valiente, pórtate con valor, pórtate como un hombre, como un hijo de Dios. Y ese es el camino que nosotros todos llevamos, tanto nosotros como las personas que nosotros amamos, sean ellos nuestros padres, nuestros cónyuges, nuestros hijos, etcétera. Todos llevamos exactamente el mismo camino. David se estaba refiriendo a la muerte y le estaba diciendo a su hijo: yo estoy a punto de abandonarte, de dejarte, estoy a punto de partir de esta tierra, pero tú sé fuerte, tú pórtate con valor. Y aunque sea difícil aceptarlo, realmente este es el camino que nosotros todos llevamos por naturaleza. Todos sabemos que esto es así. Llega un momento que siempre es difícil y del cual nunca vamos a estar preparados. Siempre nos va a impactar, y es la pérdida de un ser querido. Nadie está preparado para perder un ser querido, pero es el camino al que todos vamos caminando día tras día. La muerte es el final de la vida humana tal y como la conocemos, pero la Biblia también nos presenta una perspectiva distinta con respecto a la muerte, como el inicio de una nueva temporada en una vida eterna, sea para salvación o sea para condenación. Mas sin embargo, la muerte es un tema que siempre va a afectar nuestro corazón, porque desprendernos de un ser querido no es fácil. Y aún he podido conocer personas que después de muchos años no han podido superar esa muerte, o no han podido aprender del duelo, no han podido superar o sanar esas heridas que causa la pérdida de un ser querido. El duelo es una experiencia dolorosa. Y tarde o temprano todos tenemos que experimentar la pérdida de un ser querido. En mi caso personal fue muy pequeño, experimenté la pérdida de un ser querido. Más sin embargo, muchos lo experimentan en la adultez, otros lo experimentan en la juventud. La muerte de un hermano, de un amigo, de un pariente cercano, de sus padres, o la muerte de alguno de sus hijos, etcétera. Y este tipo de pérdidas, todas las pérdidas tienen un proceso al cual nosotros le conocemos como duelo, que son el cúmulo de momentos o de emociones que se tienen después de la pérdida de un ser querido. Cuando un ser querido parte, sea la presencia del Señor o parte de esta tierra, inicia entonces una serie de momentos, de episodios, de emociones que nosotros conocemos como el duelo. Y este cierto proceso es igual para muchos casos. Es más, aún para las madres que nunca conocieron a sus hijos, que fueron aborto voluntario, o para fallecimientos de seres queridos, igual siempre va a producir un dolor que hay que superar, un dolor que hay que sanar. Se dice que el dolor es más profundo cuando se conoce más a la persona, o cuando se han arraigado más las relaciones, o cuando se han echado raíces en el conocer, en el querer, en el convivir con esa persona. Más sin embargo, esto puede ser muy relativo, porque depende de las emociones que tenga el familiar o aquella persona que ha quedado viva. Y aunque el dolor por la pérdida de un ser querido es normal, lo que no es normal es que pasen meses, años y aún la vida entera sin nosotros poder superar esa pérdida. Y es muy importante que esto nosotros lo aprendamos. Todos tenemos sueños de los que no quisiéramos despertar, pero también tenemos realidades que quisiéramos que fueran solamente sueños. Y en la palabra de Dios podemos ver cómo grandes hombres se enfrentaron a estas realidades que no son fáciles de asimilar. Cómo grandes hombres tuvieron pérdidas profundas y fueron profundamente afectados por esta pérdida. En este caso, David también vivió la pérdida de un ser querido, y fue su hijo Absalón.
su hijo. Naturalmente se tiene por costumbre que los hijos sean quienes entierren a los padres, pero en el caso de David, David tuvo que enterrar a su hijo. Y tenemos que entender que el dolor, la tristeza, un poquito de rabia muchas veces, o cualquier emoción que se va a manifestar en nosotros, el llanto, la soledad, el sentirnos que estamos abandonados cuando muere alguno de nuestros seres queridos, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora, este dolor tú y yo lo tenemos que comprender no porque creemos que nuestro ser querido se murió en condenación, sino sencillamente porque estamos siendo afectados por el apego emocional o el apego familiar que teníamos hacia esa persona. Entonces la tristeza viene a nosotros porque amamos a esa persona que ya no está con nosotros. Y como hijos de Dios debemos aprender a manejar ese sentimiento que genera el abandono de un familiar porque falleció. El duelo tiene lugar tras cualquier pérdida. Cualquiera que sea un familiar cercano, un familiar lejano, sea un amigo cercano, un mejor amigo, sea un conocido. Realmente el duelo tiene lugar en cualquier pérdida. Ahora, el duelo no es solamente tristeza, y eso es lo que yo quiero que tú aprendas ahora en esta noche. El duelo no solamente es tristeza, no solamente es llanto, no solamente es dolor. El duelo no es un sentimiento único, sino que es un cúmulo de sentimientos que se precisan en el momento que perdemos a un ser querido. Muchos manifiestan el duelo con rabia, con ira. Otros manifiestan el duelo con sentimientos de culpa. Otros manifiestan el duelo en silencio absoluto. No lloran y usted dice, no, pero esa persona no quería a su mamá o no quería a su hermano. No es que no lo quería, sino que el sentimiento que está generando el duelo en ese momento es silencio absoluto. Está interiorizando todo lo que está pasando en el mundo exterior. Entonces, nosotros debemos saber que el duelo no es un sentimiento único que se manifiesta cuando lloramos, o que se manifiesta cuando gritamos de dolor, o que se manifiesta en un momento de sepelio o en un momento de velación de un ser querido. No, el duelo es un cúmulo de momentos, de sentimientos, de situaciones que nosotros vivimos y experimentamos días posteriores a la pérdida de un ser querido. Y esto en cierto tiempo, cuando no es superado, entonces se convierte en un problema para nosotros. El duelo está hecho para que nosotros lo vivamos por un tiempo determinado. Este tiempo de duelo no se puede extender mucho, porque si se extiende mucho, entonces va a dejar secuelas emocionales que van a ser difíciles de sanar. Ojo con esto, iglesia, porque si nosotros no le prestamos atención al duelo, sino que nosotros decimos, bueno, no, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, el Señor me fortalece. Si no atendemos ese duelo, entonces eso se va a convertir en un problema para la persona que no ha atendido ese duelo. Y no sé si de pronto usted ha tenido la oportunidad de conocer personas que viven su vida normal, pero al momento de recordar a un ser querido que partió, al momento de recordar a una persona que ya no está, entran en depresión, entran en tristeza, entran en crisis emocionales, o cuando alguien más muere, inmediatamente esa muerte trae recordatorio de la muerte de ese ser querido que no hemos podido superar. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede porque no hemos cerrado el ciclo del duelo. El ciclo del duelo, iglesia, se cierra. El ciclo del duelo se supera. El ciclo del duelo debe durar un tiempo determinado. Y este tiempo nosotros lo tenemos que acortar. Este tiempo nosotros lo tenemos que aprovechar. Este tiempo nosotros lo tenemos que entender que es una temporada que inicia y que finaliza. El duelo no se carga para toda la vida. Ahora, es más frecuente el duelo tras el fallecimiento de alguien que conocemos hace mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, con el que hemos
creado alguna relación cercana o con un familiar, por ejemplo, con un padre, con una madre, con un hijo, el duelo realmente se vive fuertemente e intensamente que cuando fallece algún amigo, alguien conocido, algún vecino. Mas sin embargo, el duelo también se experimenta fuertemente con la pérdida de niños, cuando las mujeres embarazadas pierden a un bebé, que han tenido algún aborto y han experimentado pérdidas de niños muy pequeños, a pesar de que no hay tanto tiempo de apego o de convivencia. También se experimenta un duelo. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para superar la muerte de un ser querido? ¿Qué necesito yo para superar la muerte de mi ser querido? ¿Qué me dice la Biblia con respecto al duelo, al luto? ¿Qué me dice la Biblia con respecto a la muerte de un ser querido? Lo primero que nosotros debemos aprender es que debemos desahogarnos. Lo primero que debemos aprender es que para que nosotros podamos superar la muerte de un ser querido, necesitamos desahogar nuestro corazón. Necesitamos sacar los sentimientos que hay en nuestro corazón. Y pasa mucho que cuando experimentamos el proceso del duelo, exteriorizamos uno o dos sentimientos. La mayoría de veces es la tristeza y el dolor. Son los sentimientos que por lo general salen a flote cuando perdemos un ser querido. Pero para que tú y yo podamos superar el duelo, entonces debemos aprender a desahogar nuestro corazón de toda clase de sentimientos. De toda clase de sentimientos. Iglesia, muchas veces no podemos superar el duelo porque creemos que la muerte de un ser querido tiene una responsabilidad en algún familiar que aún vive. Muchas veces no podemos superar el duelo porque estamos inconformes con Dios, tenemos rabia con Dios. Muchas veces no podemos superar el duelo porque estamos llenos de frustración o porque nos sentimos abandonados. Entonces, no solamente es la tristeza y el dolor lo que tiene que salir al momento de la pérdida de un ser querido, sino que tienen que salir todas aquellas emociones que nos ha dejado el vacío de esa persona. Quizás te sientes solo, te sientes sola y tú te tienes que desahogar, tú tienes que sacarlo de tu corazón. Quizás lo más ideal es que puedas conseguir una persona cercana, alguien de confianza con el que tú te puedas desahogar. Pero tú me puedes decir: yo no tengo a nadie, me da mucha pena, me da mucha vergüenza. Hoy la invitación es a que tú cojas una hoja de papel en blanco y tú empieces a desahogar tu corazón, a sacar de tu corazón todas aquellos sentimientos que te dejó la pérdida de esa persona, aquellos sentimientos que te dejó la partida de esa persona. Quizás tú estabas esperando más de tu familia y hay personas que no superan el duelo porque están esperando de su familia algo, o en ese momento esperaron algo de su familia. Esperaron apoyo, contención, un abrazo, un acompañamiento. Y ese sentimiento de inconformismo no les permite superar la pérdida de un ser querido. O sencillamente sientes que te abandonaron, sientes que esa persona se fue y te dejó a la deriva. Esa persona se fue y no era el mejor momento para irse. Cuando nosotros reconocemos las emociones que hay, no solamente de dolor o de tristeza, nosotros estamos dando un paso bien importante para poder superar la muerte de un ser querido. Debemos aprender a desahogar nuestro corazón en la presencia de Dios. Desahogar el dolor, la tristeza, la frustración, el enojo, la ira. Muchas veces como cristianos creemos erróneamente que no podemos vivir el duelo, que no podemos vivir el luto, que no podemos guardar este proceso de dolor. Pero déjame decirte algo. Dios te dio las emociones y cada emoción que Dios te dio es porque Él consideraba que era necesaria para tu vida. Era necesaria para que tú pudieras tener un equilibrio emocional. Y el proceso del duelo es un proceso en el que muchas emociones van a salir a flote. Y como cristianos debemos aprender a aceptarlas. Como cristianos debemos aprender a conocer nuestras emociones, pero también tenemos que tener una conciencia clara, y es que Dios nos va a dar la fuerza que necesitamos para superar ese dolor.
¿Qué pasa? Muchas veces he conocido dos clases de personas. La primera clase que no vive el proceso del duelo porque se aferran a una falsa espiritualidad que no les permite fluir en sus emociones o sanar sus emociones. Y la segunda son las personas que reconocen esas emociones, pero que se han quedado estancados en las emociones que produjo la pérdida de un ser querido o la partida de un familiar. Entonces, iglesia, nosotros debemos pasar a un tercer nivel, dar un tercer paso, y es reconocer esas emociones, pero también superarlas. No nos podemos quedar con saber que estamos tristes, que estamos llenos de dolor, que nos duele la partida, que extrañamos a esa persona. No, debemos dar un paso más allá y empezar a superarlo con fuerza, a superarlo con determinación. Pero sobre todas las cosas, iglesia, yo quiero que tú comprendas que tienes un Dios que en tu proceso de duelo siempre te quiere consolar, siempre te quiere acompañar y está disponible para nuestra vida. Cuando tú quieras llorar, cuando tú estés enojado, cuando tú estés enojada. Es normal que haya en el momento del duelo muchas emociones fluyendo a la vez. Las personas que están en proceso de duelo son muy cambiantes emocionalmente. Y lo más importante es que tú reconozcas en esta noche que Dios va a estar disponible siempre para ti. En la Biblia podemos ver cómo el pueblo lloraba cuando los familiares o los conocidos se morían. A Moisés, al profeta Samuel, encontramos cómo el pueblo los lloró. Dice la Biblia literalmente que gritaron de dolor. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, al ver el dolor de sus hermanas, al conocer que había perdido a un gran amigo. Iglesia, nosotros debemos desahogarnos, sacar esas emociones que hemos estado guardando por mucho tiempo y que las hemos estado ocultando. Hemos dicho, no, eso no es importante. Sí es importante. Y el Señor quiere que tú le des la oportunidad de que Él te consuele, de que Él te sane. Lo segundo que debemos hacer para poder superar la pérdida o la muerte de un ser querido es darle gracias a Dios por el tiempo que nos permitió compartir con esa persona que ya no está con nosotros. Iglesia, todos estamos diseñados para vivir por un momento en la tierra. Un momento que tiene una fecha de nacimiento, pero que también tiene una fecha de fallecimiento. Y esa fecha de fallecimiento es un buen momento para que aquellos que quedamos vivos le demos gracias a Dios por el tiempo corto, mediano o largo que el Señor permitió que tú vivieras con esa persona. Efesios capítulo 5 versículo 20 dice lo siguiente: dando gracias siempre y por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias siempre y por todo a Dios, iglesia. Nosotros muchas veces por el dolor, por la impotencia que sentimos en nuestro corazón por la muerte de alguien que amamos, permitimos que nuestro corazón y que nuestra boca se llenen de reclamos, se llenen de preguntas, se llenen de amargura, de cuestionamientos hacia Dios. Y fuese ideal que los seres queridos partieran de la tierra el día que nosotros querramos. Pero déjame decirte algo, nunca vas a estar lo suficientemente preparado para despedirte de un ser querido. Y es por eso que para poder superar estas pérdidas, en lugar de quejarnos, en lugar de cuestionarnos, debemos cambiarlo por agradecimiento. Por agradecimiento. Y es por eso que dentro de la religión cristiana, dentro de nuestra iglesia cristiana, nosotros levantamos servicios de acción de gracias por las personas que fallecen. Realmente no por conmemorar la muerte de esa persona, sino por darle gracias a Dios por el tiempo que permitió que esa persona pudiera compartir con nosotros y que nosotros pudiéramos compartir con esa persona.
Es un buen momento para que cambiemos la queja, la murmuración, la crítica, el reclamo contra Dios por agradecimiento. Darle gracias a Dios por haber tenido un padre, darle gracias a Dios por haber tenido una madre que ya hoy no te acompaña, pero que el Señor permitió que tuvieras momentos felices a su lado, momentos de alegría, momentos de tranquilidad, de paz. Darle gracias a Dios por los hijos que te permitió tener que ya hoy no te acompaña, por amigos, tíos, abuelos que ya hoy no te acompañan. Darle gracias a Dios por la bendición de haber tenido a esas personas contigo. Eso es muy importante para que nosotros podamos superar el momento del duelo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice lo siguiente: manténganse en constante acción de gracias, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como cristianos. Tenemos que reconocer, iglesia, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, pero muchas veces es incomprensible. Y solo podemos agradecer y adorar a aquel que nos permitió traer sanidad a nuestro corazón. ¿Sabes cuándo tú le vas a poder dar gracias a Dios por esa persona que ya no está contigo? Por el tiempo que te permitió tenerlo, cuando tu corazón está sano. Iglesia, nuestra vida es como una neblina que hoy está y que mañana ya no está, que se desvanece. Santiago 4:14 dice: ¿saben acaso qué le sucederá mañana? Pues la vida es como una nube de vapor que aparece un instante y al punto se disipa. Y es lindo recordar con agradecimiento a nuestro Dios cada momento que vivimos, como un recuerdo de un tiempo tan fugaz como la vida nos permitió disfrutar, muchos días, pocos días. La cantidad de momentos que hayas podido disfrutar a esa persona que amaste, realmente es un buen motivo para que tú puedas agradecerle al Señor. Y para que nosotros podamos superar la pérdida de un ser querido, debemos darle gracias al Señor. Tú también eres como una neblina que hoy está, pero que mañana puede dejar de estar. Y qué bonito sería que cuando las personas te recuerden, le puedan dar gracias a Dios por el tiempo que permitió que tú estuvieses aquí en la tierra. Tercero, debemos buscar el consuelo en Dios en medio de la oración y la esperanza de la vida eterna. Iglesia, lo más importante para nosotros como cristianos es adquirir la vida eterna. Es que cuando nosotros partamos de esta tierra, nosotros sepamos que hemos finalizado una vida terrenal, pero que inicia una vida eterna, una vida que vamos a vivir al lado de nuestro Padre Celestial. Y esa esperanza es la que nos debe llenar de agradecimientos. El apóstol Pablo le escribía a la iglesia de Tesalónica y le decía: yo no quiero que ustedes estén tristes, ni que ignoren, como algunos tienen por costumbre, la pérdida de un ser querido, porque ustedes deben comprender y deben saber que ustedes los van a volver a ver. Y es por eso que es muy importante que tú y yo le hablemos del evangelio a esos familiares o a esas personas que están falleciendo, que están a punto de fallecer. Es muy importante que tú y yo le llevemos la palabra del Señor y que ellos puedan reconciliarse con Dios. Una de las primeras cosas que nosotros como iglesia siempre hacemos cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por alguien que está en hospital, que está en estado terminal, es hacer la oración de fe y reconciliar a esa persona con Jesús. Porque si esa persona parte de esta tierra reconciliada con Jesús, hay una esperanza de vida eterna, iglesia. Hay una esperanza de vida eterna. Y esa esperanza de vida eterna es la que nosotros debemos tener en nuestro corazón, porque sabemos con certeza que cuando estemos en la presencia del Señor nos vamos a reencontrar con cada una de esas personas. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 3 al 4 dice lo siguiente: bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre consuela.
Él es quien nos confronta en todos nuestros sufrimientos, de manera que también nosotros podamos confrontar a los que se hallan atribulados, gracias al consuelo que hemos recibido del Señor. Los expertos afirman que un abrazo es la mejor forma de dar consuelo en momentos de dolor. Sabemos que en este tiempo estamos con distanciamiento y que tenemos que tomar medidas de precaución, pero el abrazo, iglesia, significa cercanía, confianza, protección. Y en unos minutos más quiero enseñarte cómo tú puedes ayudar a alguien que está pasando por un momento de duelo. Esta temporada dejó muchas familias en duelo, muchas personas que perdieron no uno sino varios seres queridos, muchas personas que tuvieron que enfrentarse a la muerte de ese familiar que tanto amaban. Y tú que tienes a Jesús en tu corazón, tú que conoces la palabra del Señor, mira lo que dice el versículo 4, que el Señor nos consuela y nos confronta para que también nosotros podamos confrontar a aquellos que están atribulados, para que nosotros también podamos consolar a aquellos que están desesperados, gracias al consuelo que hemos recibido del Señor. Mire qué interesante esto. Y muchas veces, por eso es que no hay nada más precioso que sentir el amor de Dios a través de un abrazo. En nuestra vida, en los momentos de dolor, cuando nos acercamos a Él en oración, iglesia, Él es nuestro consuelo y nosotros debemos aprender a acercarnos a Dios. Y Dios va a colocar personas en tu camino que te ayuden a sanar esas heridas, que te consuelen. Quizás tienes a alguien en tu familia que ha perdido un ser querido. Este es el momento oportuno para que tú le des amor, para que ese amor que ha recibido de Dios tú lo puedas impartir sobre esa persona, que tú le puedas abrazar, que tú le puedas dar palabra de salvación y que esa persona pueda comprender que hay una esperanza de salvación cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Porque sabemos que todas aquellas personas que aceptaron a Jesús en su corazón y que han partido de la tierra están en la presencia del Señor. Y cuando Cristo venga por su iglesia, nosotros nos encontraremos con ellos en las nubes. Va a haber un reencuentro con esa persona que partió, y esa es la esperanza que hay en los hijos del Señor. Esa es la esperanza que hay para aquellos que murieron en la presencia del Señor. Y ese consuelo tú lo debes recibir en esta noche. Para superar la muerte de un ser querido debemos comprender que la vida continúa, iglesia. Y esto es muy importante porque muchas de las personas o muchos de los hijos de Dios se quedan atascados en ese momento, se quedan atascados en ese dolor, se quedan atascados en esa persona. Y si bien es cierto, no va a haber nadie en la tierra que pueda llenar el vacío que esa persona ha dejado, el Señor te va a presentar personas en tu camino que van a suplir las necesidades que tú tienes, no para llenar ese vacío, sino para darte una nueva vida, iglesia. Nosotros debemos aprender a seguir adelante después de la muerte o de la pérdida de un ser querido. Génesis capítulo 8 versículo 22 dice lo siguiente: mientras el mundo exista, no han de faltar siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. La vida continúa, iglesia. Estemos nosotros o dejemos de existir nosotros, la vida continúa. Así que siempre, siempre, hay un famoso cantante español que dice: siempre hay por qué vivir, siempre hay por qué luchar, siempre hay por quién sufrir, siempre hay a quien amar. Al final las obras quedan, la gente se va, otros vienen, la vida continuará. La vida siempre sigue igual. Tenemos que comprender lo que el versículo de Génesis nos enseña. Pase lo que pase, el mundo no se detiene. Pase lo que pase, la vida sigue. Y como lo dice el versículo de 1 de Samuel, nosotros no podemos hacer nada para volver una persona que ha muerto.
No podemos hacer nada. Saúl intentó consultar una divina, pero realmente no hay un contacto adicional. Yo quiero que tú aprendas algo en esta noche, y es que cuando una persona fallece, no hay un contacto adicional que exista después de la muerte de esa persona. Una vez que esa persona fallece, no puede contactarse, no puede comunicarse contigo. Tú no te puedes comunicar con ella porque ya no existe. Lo que quiere decir es que muchas personas que están apegadas a recuerdos, a momentos, sueños que tengas con personas muertas, personas que hayan fallecido, experiencias de personas que tú dices, no, yo siento de que mi abuelita que se murió hace tantos años me visita todas las noches en mi cuarto. Déjame decirte algo, son manifestaciones de espíritus inmundos, espíritus de muerte que toman figura de esas personas para llegar a acechar tu vida. Y cada vez que esto te pase, tú lo tienes que reprender en el nombre de Jesús. Debes desautorizar eso en el nombre de Jesús, porque cuando una persona parte, iglesia, ya no vuelve más. Cuando una persona parte, que parte de la presencia del Señor, ya no regresa más. Y ya no podemos tener contacto con esa persona. Ahora, iglesia, aún aquí en la tierra debes aprender a vivir y a disfrutarlo, porque tienes hijos que te necesitan, familia que te necesita, amigos que te necesitan. Tienes una vida por delante que debes vivir. Un día volveremos a estar reunidos con esa persona, pero mientras que estemos aquí en la tierra, nosotros debemos aprender a cuidar, amar, valorar, agradecer lo que hoy tenemos. Y por último, no solamente te enfoques en la persona que amaste y que te ha dejado. Enfócate en lo que tienes hoy. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 dice: todas las cosas debajo del sol tienen un tiempo y un momento. Las personas podrán olvidar lo que dices, olvidarán lo que haces, pero nunca olvidarán lo que tú les haces sentir. Y es por eso que nosotros debemos aprender a disfrutar de las personas que tenemos hoy, agradecer por las que ya no están, pero a disfrutarlas de las que tenemos hoy. Ahora, hablemos un poco del duelo que no se resuelve. Existen personas que parecen que no experimentan ningún tipo de duelo, no lloran en el funeral, evitan cualquier mención de la pérdida, no hablan del tema, se tragan el dolor, y esta es una forma normal de afrontar la pérdida. Resulta que muchas veces regresan a su vida normal rápidamente y no resultan perjudicados. Realmente no es una forma negativa de superar la pérdida. Pero hay otras personas que viven la pérdida de esa misma manera y empiezan a sufrir síntomas físicos. Episodios de depresión, años tras años de depresión. Han pasado 5, 6, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. Y cada vez que recuerdan a esa persona, el momento de la pérdida de esa persona, entran en tristeza, en dolor, en llanto incontrolable, en una crisis emocional. Ahora, estas personas no han resuelto el duelo que experimentaron cuando esa persona falleció. ¿Por qué? Debido a que no han tenido la oportunidad de exteriorizar las emociones que ese duelo produjo. Y emoción que no se exterioriza es una emoción que no se sana. Iglesia, te lo voy a repetir una vez más. Emoción que no se exterioriza es una emoción que no se sana. Si tú callas ese dolor, si tú tratas de decir no está pasando nada, yo voy a continuar mi vida, no es la manera adecuada de resolver el duelo, porque esa manera más adelante te va a generar perjuicios.
Entonces, iglesia, nosotros debemos aprender a reconocer nuestras emociones y aprender a superarlas, a seguir adelante, a agradecer. El Espíritu Santo nos va a traer consuelo. Ocasionalmente va a haber llanto, va a haber dolor, va a haber tristeza, de pronto va a haber rabia. Pero todas esas emociones el Señor quiere que tú las saques, que las exteriorices delante de su presencia, para que Él pueda a través de su Espíritu Santo consolarte. Cuando Jesús se fue a la tierra, me gusta mucho que Jesús dijo: yo me voy, pero yo le voy a enviar un consolador. Resulta que Jesús no nos envió un hacedor de milagros, un hacedor de maravillas, un sanador, un proveedor. No, Él nos envió un consolador. Un consolador, esa persona que siempre va a estar dispuesta para abrirte los brazos, para abrazarte, para escucharte, para acompañarte. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a amigos, familiares que estén pasando por este momento? Lo puedes ayudar. En este momento tú debes ser un hombro para esa persona. En este momento tú debes ser brazos amables para esa persona. Tú debes ser la palabra de aliento para esa persona. Tú debes de ser el acompañante de esa persona. Es importante saber si esa persona quiere compañía. También es muy importante esto, ¿por qué? Porque cada quien experimenta el duelo de manera distinta. Esas situaciones de no llores, ya no llores más. No, iglesia, deja que esa persona llore. Si esa persona está manifestando su duelo a través del llanto, déjalo que llore, o déjala que llore hasta que se le acaben las lágrimas, hasta que se deshidrate. En vez de decirle deja de llorar, sal a la tienda a comprarle un suero para que no se deshidrate, tráele un vaso de agua para que se calme. Pero no podemos, como acompañantes, como familiares, como amigos cercanos, reprimir las emociones que se están generando por la pérdida de un ser querido. De esa manera tú puedes ayudar a alguien que ha perdido un ser querido, permitiendo que sus emociones se exterioricen. Pasa mucho que cuando intentamos ayudar a alguien no nos gusta verlo llorando, no nos gusta verlo triste, no nos gusta verlo en depresión. Y lo que nosotros intentamos hacer es llegar a sacarlo de allí. Si tú quieres ayudar a alguien que está pasando por un proceso de duelo, tú tienes que integrarte a ese proceso. Tú tienes que entrar a esa condición en la que la persona está. No desde afuera intentar sacarlo, no, sino prestarle tu hombro, prestarle tus oídos para escucharlo y siempre dar una palabra de aliento. Las personas que están por proceso de duelo no les interesa escuchar lo que debe ser. Es que ya tú no debes llorar más, es que ya tú lo debes superar, es que ya esa persona se fue. No, esas personas quieren escuchar aliento, amor, consuelo, iglesia. Esas personas quieren escuchar del Dios amoroso que tú y yo hemos escuchado. Si tú no sabes qué decir, sencillamente sé honesto y dile: ¿sabes qué? Yo no sé qué decirte en este momento, pero para todo lo que tú me necesites, yo voy a estar aquí. Cuando tú y yo aprendemos a dejar de ayudar y empezamos a servir, entonces vamos a poder ser de ayuda, válgame la redundancia, para esas personas que están pasando por un proceso de duelo. Nosotros no vamos como Superman a sacar a una persona de un problema, no. Nosotros la vamos a acompañar en ese camino de duelo que todos debemos experimentar. ¿Cuál es el tiempo correcto para vivir un duelo? Para muchos pueden ser días, para otros pueden ser algunas semanas, para otros puede ser un año. El tiempo no está determinado escúchese bien, no está determinado por la cantidad de días o de semanas o de meses que pasen. Está determinado por tu condición. ¿Cómo así, iglesia? Si han pasado ya meses, han pasado algunas par de semanas y tú sigues en la misma condición como en la que el día que falleció esa persona, déjame decirte que tú estás estancado en tu proceso de duelo. Pero si han pasado algunos meses y quizás
hoy ya tú comprendes que el Señor ha sido bueno, le das gracias al Señor. Ya no te produce tanto dolor, lo extrañas, la extrañas porque hizo parte de tu vida, sientes que nadie más va a poder llenar ese vacío, pero ya en ti, en tu corazón hay paz. Entonces tú estás avanzando en ese proceso de duelo. Iglesia, es un buen momento para que tú empieces a exteriorizar todas esas emociones que has guardado. Esa depresión, ese dolor, ese silencio. Quizás no lo puedes hacer acompañado de alguien, pero toma un tiempo a solas. No necesitas estar acompañado para experimentar el duelo. Toma un tiempo a solas en esta noche, porque el Señor quiere traer paz en medio de tu tormenta. Y déjame decirte algo. Cuando nosotros comprendemos que el duelo es un tiempo que nosotros vamos a vivir, que es real, en el que vamos a tener emociones dolorosas, en el que vamos a llorar, en el que vamos a sentir rabia, pero también comprendemos que es un tiempo que tiene su finalización, nosotros vamos a poder disfrutar la vida, aun cuando estamos en un proceso de duelo. Porque en ese proceso estás aprendiendo a valorar a las personas, aprendiendo a valorar los momentos, aprendiendo a valorar tu propia vida. El duelo es un tiempo para aprender y es un tiempo para sanar, es un tiempo para superar. Y es por eso que ahí donde tú estás, si tú estás pasando por este dolor, o si de pronto en tu vida tú tuviste la pérdida de un ser querido y tú sientes aún que eso te duele, tú sientes que aún extrañas a esa persona, que no sabes, tu vida está incompleta, no sabes vivir sin esa persona, tu vida está ausente de muchas cosas, de muchas aptitudes, de mucho amor, de mucha comprensión. Porque sientes que solamente esa persona te puede dar lo que tú necesitas. Ahí donde estás, yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos y tú hoy vas a levantar tus manos al cielo. Y tú hoy le vas a reconocer al Señor y le vas a decir: Señor, yo no he podido aprender del duelo, me he quedado estancado, me he quedado estancada en mis emociones. Me he quedado estancado en mi dolor. No he podido, Señor, exteriorizar esa rabia. No he podido exteriorizar, Señor, esa queja que tengo contra ti. No he podido exteriorizar, Señor. Me sentí abandonado, me sentí abandonada, Señor. Me sentí que mi vida cambió para siempre y que nunca más podía ser el mismo, nunca más podía ser la misma. Siento, Señor, que no lo puedo lograr. Siento que siempre voy a extrañar a esa persona, que el dolor siempre va a estar en mi corazón. Siento, Señor, que esa amargura siempre va a estar allí. Siento que esa tristeza siempre va a estar allí, Señor. Y hoy te pido que me ayudes a poder superarlo. Señor, te doy gracias por cada momento que me permitiste tener a esa persona. Cada momento que me permitiste compartir con esa persona. Te doy gracias, Señor, por cada sonrisa que compartimos, aún por cada discusión que tuvimos, por cada alegría, Señor, que vivimos. Te doy gracias por cada momento. Y comprendo que todos somos temporales, todos tenemos una fecha de nacimiento, todos tenemos una fecha de fallecimiento. Y esa fecha que esa persona partió a tu presencia era la indicada para que pudiéramos aprender, Señor. Hoy reconozco, Señor, que estoy todavía en mi proceso de duelo y sé que debo salir de aquí. Pero te pido, Señor, ayúdame. Ayúdame a poder sanarlo. Ayúdame, Señor, a poder superarlo. Ayúdame, Señor, a poder ir más allá y poder solucionar todas estas emociones que han estado, Dios, inconclusas en mí. No le he dado el valor suficiente, Dios, y me he enfocado sencillamente en que no pasa nada. He seguido mi vida, pero cada vez que lo recuerdo, Dios, viene el dolor a mí. Cada vez que llega la fecha de su fallecimiento, me lleno de angustia, de dolor. Lágrimas corren por mis ojos porque no he podido sanar esa partida. Señor, porque no he aprendido aún a agradecerte, a levantar acción de gracias cada fecha de su fallecimiento. Porque tú has sido bueno. Y hoy te pido, Señor, que tú me ayudes a superar este proceso de duelo.
De una manera especial oramos, Dios, por la vida de Raquel del Río Fuentes y por la vida de Adela Martínez, Señor, que hoy reconocen que están pasando por este proceso de duelo. Este proceso difícil, este proceso lleno de muchas emociones, este proceso lleno de muchas angustias, Señor, pero yo sé que después de hoy, esta palabra que ha sido ministrada hoy a sus vidas va a generar frutos. Un fruto de sanidad, un fruto de restauración, un fruto de superación, Dios. Y que ellas van a poder aprender a superar y van a salir adelante en medio de esta situación tan dolorosa. Que van a poder recordar a ese familiar no con dolor, sino con alegría. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia del Señor, una de las cosas que tú y yo debemos comprender es que esa persona que partió a la presencia de Dios siempre va a estar en nuestro corazón. Quizás siempre esté en nuestra mente, pero tú puedes decir que has superado el duelo. Tú puedes decir que has sanado la partida de esa persona cuando tú puedes reconocerle al Señor que Él ha sido bueno y que la partida de esa persona fue para bienestar. Hoy eres alguien nuevo. Quizás nunca más seas la misma o el mismo antes de la partida de esa persona, pero el Señor quiere hacerte alguien nuevo después de la partida de esa persona. Esa persona que hoy extrañas, que hoy recuerdas con dolor, mañana la vas a poder recordar con agradecimiento. Iglesia del Señor, y ahí donde estás, yo quiero que nosotros entonemos esta canción, porque esta canción realmente vino a mi vida en uno de los momentos más difíciles, que fue con la partida de uno de mis seres queridos. Y comprender el mensaje de esta canción, iglesia, yo sé que te va a ayudar a que tú en este tiempo de tormenta puedas tener paz, a que tú en este tiempo de tormenta puedas tener tranquilidad, a que en este tiempo de tormenta tú te puedas encontrar con Jesús. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. En paz, en medio de la tormenta. Iglesia, yo oro para que tú en medio de esta tormenta puedas recibir paz, puedas recibir tranquilidad. Oramos, Señor, por la vida de Astrid Martínez, para que ella también pueda recibir paz, pueda recibir tranquilidad en medio de esta tormenta que están atravesando. Y oramos, Señor, para que cada persona que no ha podido superar este proceso de duelo en este tiempo pueda disfrutar la vida. Pueda disfrutar la vida en medio de la pérdida de un ser querido. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Iglesia, recuerda que el Señor te llamó a que disfrutes la vida. Recuerda que el Señor te llamó a que puedas agradecer por la pérdida de ese familiar, de ese amigo, de esa persona cercana.